Un gran gusto que estén todos presentes. Ya vamos en 77 participantes, lo cual nos pone muy contentos. Todas las sesiones están resultando un gran éxito. En este bloque tenemos 3 presentaciones muy interesantes de la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile y la Universidad Bernardo Higgins. Vamos a hacer las presentaciones rápido. Cada uno tiene 15 minutos para presentar. Ya están activados, ¿cierto?, las opciones para que puedan compartir sus presentaciones. Pueden ir enviando sus preguntas por chat. Yo las voy a ir anotando y al final de las presentaciones vamos a tener 15 minutos para tratar de condensar y responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Les pido por favor mantener apagados sus micrófonos de forma tal que se puedan, no se genere interferencia. Y dicho eso, agradecemos también obviamente a Red Campus Sustentable y a la UNAP que han liderado la organización de este evento, exitoso evento debo decir. Y dicho eso, les presento a la primera ponencia de este bloque, Diego Salazar. Diego es coordinador de proyectos de la Universidad de Santiago y nos va a presentar fondos de vinculación con el medio en tiempos de pandemia. Los dejo con Diego. Hola a todas y todos. Me escucho con un poquito de eco, así que pediría si pueden apagar sus micrófonos. Ya. Bueno, como comentó recién Gonzalo, mi nombre es Diego, estoy viendo algo aquí en la pantalla que puedo sacar. Gonzalo me está pidiendo admitir gente en Zoom. No sé si se puede sacar eso. Bueno, ahí salió. Bueno, mi nombre es Diego Salazar, soy de la Unidad de Estudio de Instrumentos de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, encargado de los proyectos del Fondo BIME. Y antes de comentar de qué se trata el Fondo BIME y cómo lo vemos adecuado en la pandemia, quería comentar un poquito de qué se trata la política de vinculación con el medio, ya que, bueno, la vinculación con el medio, como sabemos, es un concepto bastante polisémico, tiene bastantes definiciones, así que con esto podemos saber de qué perspectiva lo estamos conversando, ¿no? Lo primero es que la política de vinculación con el medio, que nace de una discusión testamental con bastante participación, define la vinculación con el medio como una responsabilidad y un deber de la universidad, tanto universidad pública, permitiendo esta asegurar su contribución al desarrollo integral de la sociedad. Es una función transversal al cumplimiento de la misión, vale decir, está presente en la docencia, en la investigación y en el quehacer general de la universidad, y los principios que orientan la acción de vinculación con el medio, la democratización del conocimiento y la cultura, el respeto y la integración de otros tipos de saberes, la sustentabilidad, entendiéndola en términos generales, como la perspectiva de género, etcétera, sustentabilidad energética, etcétera, eficiencia, la direccionalidad, estableciendo relaciones horizontales, multidireccionalidad donde sea necesario también, y la ética, que la entendemos como la vinculación con el medio debe responder al interés general por sobre el interés particular. El Fondo BIME nace de esta nueva política, nace el año 2018, y su objetivo es promover y fortalecer, bueno, y consolidar la actividad de vinculación con el medio desarrollada desde la comunidad universitaria. El Fondo BIME ha tenido 3 convocatorias desde 2018, se han presentado 309 propuestas, de las cuales hemos podido adjudicar 101, equivaliendo a 234 millones. Cada año nosotros hacemos un proceso de ajuste, modificación, mejora, en diálogo con los actores del medio, con las facultades, la escuela, etcétera, poder ir profundizando y mejorando el instrumento. El fondo tiene 4 áreas de trabajo y de desarrollo. La primera es la docencia, y la investigación. Estas dos están por un lado, ya que ellas responden a esta perspectiva de integralidad, ¿no? Donde la docencia y la investigación tengan un sello de vinculación con el medio. La docencia son actividades que están relacionadas con la malla curricular, y la investigación, bueno, son procesos de construcción de conocimiento, tal cual lo hace tradicionalmente la universidad, pero con un sello de vinculación con el medio. Y por otro lado tenemos la comunicación, que son actividades de diálogo de saberes, intercambio comunicacional,
reconociendo otro tipo de saberes, como ferias, talleres, exposiciones, etcétera. Y por otro lado, los servicios son actividades y proyectos que apuntan a la mejora de las condiciones de vida de ciertas comunidades. Bueno, estos proyectos nosotros, ya que existe una gran gama de actores extrauniversitarios, los tenemos definidos en tres, que son los del sector social, productivo y público, y para obtener una mayor comprensión de los actores hemos incluido, con efectos más bien de comprender el tipo de actor que nosotros estamos relacionando, un actor educacional, ya que gran parte de los proyectos trabajan concretamente con colegios. En el siguiente gráfico vemos cómo se distribuye y se ha distribuido los actores del medio y según la área de trabajo, vemos que existe una gran concentración de proyectos que trabajan con colegios y con la perspectiva más de trabajar proyectos de comunicación, feria, intercambio, talleres, etc. Lo que también nos dice que existe una gran cultura de extensión más difusionista, y que, bueno, la política de vinculación con el medio también responde a esta transversalidad que hablaba hace un momento, y vemos que entre la docencia y la investigación, entre los dos igual responden y se traducen en un 36% de los actores del medio que trabajan en ese tipo de proyectos. En este mapa vemos cómo se distribuyen los actores del medio en la región metropolitana, aunque también hay proyectos fuera de la región metropolitana, pero bueno, son poquitos en relación a la gran totalidad de proyectos que nosotros trabajamos, y vemos que, bueno, existe una gran concentración en el entorno inmediato de la universidad principalmente, aunque igual cubrimos una gran parte de la región, no sé, San José de Maipo, Melipilla, Lampa, pero también se da el fenómeno de que hay comunas dentro del entorno inmediato que no tienen acciones de vinculación con el medio. Aquí un poquito más en detalle, el entorno inmediato, vemos que, bueno, Estación Central y Maipú, Estación Central, Maipú y Santiago tienen como la mayor cantidad de proyectos. De hecho, hay un salto súper grande entre Maipú y Ñuñoa, y Ñuñoa vendría a ser como la cuarta comuna con más actores del medio que trabajan con nosotros. ¿Cómo pudimos adecuar esto en tiempos de cuarentena? Lo primero fue acordar la posición de la vicerrectoría para conversar con los equipos de proyecto y con los actores del medio. Primero, definimos un criterio de flexibilidad donde las actividades se podían modificar, adecuar, correr, y nosotros íbamos a poner todo dentro de las posibilidades administrativas que tenemos como universidad pública, poder correr y modificar algunas cosas, ¿no? Siempre resguardando el objetivo y compromiso establecido en conjunto con las comunidades, y resguardando la seguridad tanto de la comunidad universitaria como de los actores extrauniversitarios. El segundo paso, de luego que definimos la perspectiva de la vicerrectoría, fue trabajar nuevos planes de acciones, donde volvimos a una etapa de planificación, replanificamos todos los proyectos en conjunto con los equipos de proyectos y con las comunidades. Y bueno, eso se tradujo en que 2 proyectos se postergaron a 2021 y 6 proyectos se aplazaron su actividad al segundo semestre. Proyectos que principalmente se postergaron por cuestiones más bien materiales, como, no sé, uno de los proyectos era en Puerto Edén, que, bueno, al lado de Puerto Natales, una comunidad que no tiene acceso a las 24 horas a la luz eléctrica, por ejemplo, y un proceso de virtualización iba a ser sumamente complejo. Por otro lado, proyectos que tuvieron que aplazar su actividad al segundo semestre fue que la modificación de su quehacer era tan grande que había que básicamente construir instrumentos nuevamente, y todo el primer semestre se trabajó en eso. La tercera etapa ya era concretar en un proceso de virtualización concreta, correspondiendo siempre a que los objetivos sean lo originalmente planteados. Se acudió a campañas comunicacionales virtuales, por ejemplo, un proyecto que trabaja en la población Los Nogales, una población muy cercana a la Universidad de Santiago, que su objetivo principal era el desarrollo y fortalecimiento de las redes comunitarias. Trabajaba mucho la metodología de talleres, encuentros, y bueno, la primera etapa se tradujo en una campaña masiva en el territorio, mediante redes sociales, etcétera, muy focalizada, pero en el mismo diálogo con las comunidades el tema se fue modificando. Si bien el objetivo era siempre
fortalecer las redes comunitarias con una orientación más orientada a la reutilización de residuos, etcétera, con la misma crisis sanitaria, con la calidad de territorio vivo que se tradujo en parar ollas comunes, en organizar otras formas de poder responder a la necesidad. El proyecto también se modificó y bueno, ahora es una sistematización de experiencia respecto a las ollas comunes y cómo históricamente el territorio de la población de Nogales ha tenido que acudir a esa herramienta y ahí hay un saber también. Entonces el proyecto ahora reconoce ese tipo de saber, sistematizándolo, y esa fue la modificación que se tradujo en ese proyecto. Y por otro lado, los talleres e instancias colectivas que tenían que ver con recuperación de memoria, etcétera, también han tenido una virtualización bastante exitosa. Dos ejemplos. El primero, una recuperación de memoria histórica en el Liceo de Aplicación, donde se trabajaba con diferentes generaciones de estudiantes, desde el 80 hasta ahora. Bueno, los talleres se han podido, las instancias de memoria se han podido hacer mediante la plataforma Zoom, ya han ido generando sus sistematizaciones, sus elementos de memoria para poder construir el producto que ellos tenían finalmente planteado. Otra instancia también bastante interesante es un proyecto que se desarrolla en la comuna de La Unión, región de Los Ríos, que su principal objetivo es generar un diálogo de saber entre el saber ancestral mapuche y lo que se desarrolla en el departamento de física, etnociencia y física astronómica. Lo que se desarrolló fue una didáctica intercultural para poder trabajar el plan de estudio de primero medio en la unidad de cuerpo celeste. Y ese intercambio de saberes, que el año pasado fueron a la Unión, nos tocó también visitar y acompañar en el proceso de evaluación a ese proyecto. Bueno, se ha podido virtualizar muy bien, las educadoras tradicionales han podido poder conectarse mediante este tipo de plataformas y se ha ido concretando ese desarrollo. Bueno, y otra patita que tuvimos que desarrollar es, bueno, cómo fortalecemos también el conocimiento que se está generando y cómo lo empezamos a traducir y llevar un poco más, lo ponemos a disposición de toda la sociedad. Para eso fortalecimos una línea de financiamiento que es el Fondo Vime Libre, libros que hoy día, en contexto de pandemia, lo apuramos y le dimos una bajada de fomentar la democratización de la ciencia y las humanidades y esperamos que en este momento estamos en etapa de postulación y esperamos que los resultados que ahí salgan, los documentos que ahí salgan y los libros que ahí salgan queden abiertos y disponibles como nosotros lo hemos hecho tradicionalmente de la editorial USACH. Las principales conclusiones de este proceso es, primero, que la política de financiamiento de proyectos tiene debilidades y fortalezas. La principal fortaleza que nosotros vemos en el 2018 es que efectivamente se ha podido masificar y se ha podido fomentar las acciones de vinculación con el medio en los diferentes departamentos de la universidad, incluso ahí donde no se genera mucha vinculación con el medio, hoy día están haciendo a través de diferentes proyectos y equipos de avanzada. Sin embargo, tiene debilidades en tanto el periodo en el que se desarrollan los proyectos es muy cortito, es muy acotado, no responde a un programa de mayor aliento. Entonces, cualquier política de financiamiento de proyectos debe venir acompañada de políticas robustas desde la institución. Para eso nosotros también estamos llevando un proceso de bajada de esta política que tenemos a nivel universidad, los diferentes facultades y departamentos. Bueno, por otro lado, es que en estas etapas de pandemia bueno, y las cosas que vayan sucediendo también para adelante, cada vez que nosotros tengamos necesidad de modificar los objetivos y etcétera, y todo el que hacer, es necesario que estén al centro de la división en los actores del medio extrauniversitario. Hubieron momentos y algunos proyectos que básicamente planteaban que sus objetivos no se iban a poder cumplir, como, oye, ya sabéis qué, posterguemos nomás. Y nosotros cuando lo invitábamos a tener esta instancia con los actores del medio, los actores me decían, no, sí podemos hacerlo. Entonces también hay una perspectiva un poco de, en algunos territorios, en algunos espacios, uno piensa que las personas no tienen como ciertas instancias, ciertas cosas como para poder desarrollar sus actividades, pero sí están y se puede resolver y muchas veces las mismas comunidades empujaban a que los proyectos se desarrollaran.
es por eso importante que el debate no solo se centre dentro de la universidad. Como tercer elemento, bueno, abrir un debate también, dónde están puestas nuestras prioridades. Bueno, nosotros tenemos una línea, tenemos una perspectiva de poder seguir de manera robusta en el entorno inmediato y se ve traducido en estos mapas que pude mostrar hace un momento. Pero hoy día nos da otras posibilidades también esto de la virtualización, podemos acudir a territorios en los cuales están postergados. Y también existe cómo nosotros pensamos, la problemática, cómo pensamos esto. Por ejemplo, el territorio de Puerto Edén, donde no hay luz eléctrica todo el día. Ellos no pueden virtualizar este tipo de instancias. ¿Cómo nosotros acudimos a esos territorios? Es un debate que queda abierto. Eh, y por otro lado, hay un riesgo grande con estos procesos de virtualización que es retroceder a un paradigma más extensionista y fusionista, donde las relaciones son más unidireccionales. Hemos visto como, bueno, de todas las universidades y de muchas de las universidades que hoy día están presentes hoy día mediante sus proyectos y su iniciativa, salen podcasts, qué instancias por YouTube, qué programas de diferente índole. Sin embargo, todas tienen una cuestión más bien de unidireccional, hay una bajada comunicacional que está bien, es súper importante ese tipo de discusión, pero cómo nosotros nos hacemos cargo también de fortalecer el diálogo con las comunidades, que ellas tengan el protagonismo también a la hora de este intercambio y también del intercambio, del encuentro, diálogo de saberes y también la confrontación de saberes. Es un riesgo que tenemos que tener presente a la hora de hacer la vinculación con el medio y pensarla para el 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante presentación. Están llegando ya las preguntas, las vamos a ver en el final. Los dejo ahora con Matías Flores. Matías es coordinador de la Unidad de Análisis de Datos de la Vicerrectoría de Comunicación y Extensión de la Universidad de Chile. Presenta el trabajo Extensión y Vinculación con el Medio en Tiempos de Crisis, que es un trabajo conjunto con Svenka Arensburg, espero haberlo dicho bien, Matías, directora de Extensión de la Vicerrectoría de Comunicación y Extensión, y Diego Camilo, analista de la Unidad de Análisis de Datos de la PEXCOM. Así que, dicho eso, los dejo ahora con Matías. Hola a todos, a todas. Soy Matías Flores, sociólogo, coordinador de la Unidad de Análisis y Datos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Junto con Svenska Arensburg, que es directora de Extensión, y con Diego Camilo, preparamos esta presentación para dar a conocer lo que la Universidad de Chile está realizando hoy en día en este contexto de emergencia sanitaria. Y partimos de la base. Ahí. No sé si está... Disculpa. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Sí. Ya. Junto con Svenska y con Diego, preparamos esta presentación para mostrar a rasgos generales lo que está haciendo la Universidad de Chile en este contexto. Ay, no sé por qué no me carga. ¿Ahí se ve? ¿No? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, está. Súper. Bueno, a grandes rasgos, lo que nosotros entendemos como extensión universitaria está asociado o se entiende como un concepto que es dinámico, que cambia según los periodos históricos y que es la forma que la universidad responde a las necesidades sociales del país y que expresa también la característica pública de las universidades. En ese sentido, nosotros pensamos relevante la pregunta, ¿cómo responde esta extensión y la vinculación a este contexto social en particular? ¿Cómo se tiene que adaptar la extensión al contexto que estamos viviendo hoy día? Nosotros nos posicionamos desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que es un órgano ejecutivo de la universidad, que está a cargo de la coordinación de toda esta función universitaria dentro de la Universidad de Chile. Arriba a la derecha pueden ver las unidades que dependen de la Vicerrectoría. A eso se le suma y destaco la participación de las redes de direcciones y las redes de comunicadores, porque es la forma en que se le da un espacio y se reconoce la iniciativa descentralizada que ocurre en las facultades y en los institutos. En este caso,
va a ser relevante después comentarle un poco de eso, porque la Universidad de Chile tiene muchas iniciativas que no dependen solo de la vicerrectoría, pero son parte a través de esta red. También es importante comentarles que estamos viendo un proceso de institucionalización de la extensión desde el año 2014, en la cual se han realizado muchas iniciativas, dentro de las que destaca un estudio técnico que fue una generación de propuestas para el reconocimiento de la extensión y la vinculación dentro de la carrera académica, la política de extensión y vinculación con el medio, que como elemento relevante definió la extensión y la vinculación con el medio como un sinónimo, entendiendo que nosotros la extensión la entendemos de una manera compleja, no solamente de una manera unidireccional, y que está... Escucho a Eduardo Rivero. Y de esta manera nosotros abarcamos un montón de iniciativas desde el ámbito social comunitario, ámbito cultural, y también del ámbito de la producción y la prestación de servicios. También mencionarles que somos parte de la red de vinculación con el medio de la Universidad del Estado, en las cuales también ahí hemos aportado y hemos recibido también aporte en términos de estándares de cómo realizar la vinculación con el medio. Se incorpora también esta función dentro del Plan de Desarrollo Institucional del último año. Y también estamos ejecutando iniciativas de regularización de la vinculación con el medio y desarrollo de un sistema de información y datos dentro del marco del Plan de Fortalecimiento de la Universidad del Estado. Eso ha sido como logros del último tiempo en institucionalización de la vinculación. Y concretamente, para dar respuesta al momento de crisis, la universidad ha trabajado al menos en tres grandes líneas. El nivel de la adaptación a medios digitales por parte de la docencia, se han entregado chips, se han acompañado a profesores en la transición a las herramientas digitales, en las cuales ha llegado a la gran parte de los estudiantes de la universidad. Se ha participado también de la mesa social convocada por el gobierno, aportando con la Estrategia Nacional de Salud Mental y también con medidas específicas para contrarrestar la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Y también hemos realizado una campaña que aglutina la diversidad de iniciativas que están naciendo a propósito de dar respuesta a la contingencia, que es la campaña Chile cuenta con su universidad, y en la cual se incorpora la fabricación de implementos médicos, la apertura de los laboratorios de la universidad para el diagnóstico de los exámenes de PCR, la total colaboración del Hospital Clínico en colaboración con el Ministerio de Salud, también procesos de investigación y desarrollo en el ámbito del modelamiento de escenarios, del mapeo de contagiados, también la apertura de consulta a distancia con los médicos de la universidad, para reducir el impacto dentro del sistema de salud. Hemos realizado también campañas informativas de diverso tipo en todos los ámbitos de las disciplinas de la universidad para poder colaborar a una respuesta adecuada por parte de la ciudadanía, y la apertura también de la cartelera cultural, que como veía en otras mesas, también otras universidades lo están haciendo, o sea, la transmisión de los eventos culturales, la generación de talleres, cursos abiertos, etc. Pero eso es una parte, es como la universidad genera respuesta a la contingencia. Pero también hay otra línea, que es un poco lo que plantea Diego, que es cómo las iniciativas que ya estaban andando son capaces de adaptarse al actual contexto. Y frente a esa pregunta, esa duda, y a esos casos, nosotros veíamos que, claro, la universidad ya estaba respondiendo en términos de la docencia, se estaba haciendo acompañamiento a los temas de investigación. Pero ¿qué está haciendo la universidad respecto a la extensión y la vinculación con el medio? Y ahí generamos una consulta durante el mes de abril hacia las iniciativas de vinculación con el medio y extensión, en la cual recibimos más de 120 respuestas de iniciativas con sus equipos académicos de la gran mayoría de las facultades, con la gran diversidad desde proyectos, programas, cursos, ámbitos relacionados a la docencia, a la creación artística, etc. Y cuyos resultados nos han permitido diseñar una respuesta de acompañamiento a estos proyectos y a estas iniciativas descentralizadas por parte de la vicerrectoría. En términos de los resultados, les puedo mencionar que, claro, que el diagnóstico de que el estado de la comunidad hace que las iniciativas de extensión deban cambiar, o sea, no solamente quienes están afectados por la cuarentena, que no se puede salir, instituciones cerradas como los liceos, etc. También está el efecto económico que ha tenido esta crisis sanitaria en el despido de la gente, y eso lo que genera un cambio de prioridades por parte de la comunidad al momento de relacionarse con la universidad. Y
Y también identificamos que un 26% de las iniciativas que están andando hasta esa fecha no se habían comunicado con la comunidad para hacer las adaptaciones y los ajustes a los proyectos. Eso fue un hallazgo interesante porque uno pensaría que es una de las cosas que nacen espontáneamente, pero los datos nos mostraron otra cosa. También nos dimos cuenta de que solamente un porcentaje muy pequeño consideraba que no se había afectado por esta contingencia, que son aquellos que ya estaban realizando iniciativas digitales y de campaña a través de Internet. Todo el resto, o sea, la gran mayoría, consideraba que estaba o medianamente o muy afectado por esta situación del coronavirus. Tanto así que cerca de un 30% decidió postergar o cancelar su iniciativa. Acá hay un tema con la postergación, porque esto, como fue hecho en abril, había mucha gente que postergó pensando que el segundo semestre iba a ser un poco distinto, que iban a tener un poco más de flexibilidad, apertura y podían aplicar sus proyectos, cosa que el tiempo ha mostrado que no va a ser posible. Asimismo, existe un 15% que considera que va a ser muy difícil adaptarse a medios digitales, entonces la cancelación aparece como una idea fuerte, que son sobre todo iniciativas del ámbito de la salud, que prestaban servicios médicos, y iniciativas del ámbito cultural, que, o sea, dependían del ejercicio de sus exhibiciones dentro de espacios físicos. Pero el dato más relevante era que más de la mitad de las iniciativas consideraban que era medianamente probable hacer el traspaso a la modalidad online, que en el fondo y con los datos cualitativos se identificaba que más que una decisión, en verdad era una duda que existía, una incertidumbre, no saber hacer ese traspaso de lo que estamos haciendo hoy día a una modalidad online. Ante eso, claro, teníamos algunos ejemplos o algunas luces de cómo se debería continuar. Los ajustes que estaban realizando las iniciativas era, bueno, por un lado el traspaso a la modalidad online, gente que está proponiendo modalidades mixtas, en el sentido de partir la iniciativa hoy día con herramientas más teóricas para pasar en un momento posterior a herramientas más prácticas, un ejercicio práctico. Hay otras que derechamente cambiaron el foco, como también mencionaba Diego, como proyectos que perdieron totalmente sentido acorde a las necesidades de la comunidad y se han dedicado a la sistematización de información, a la generación de incluso colectas de alimentos y dinero para poder responder a las urgencias de las comunidades. Y por otro lado, este tema de la postergación o cancelación. Pero había un gran número, un número no menor de gente indecisa. O sea, ¿qué es lo que quería hacer? Y eso los tenía hasta esa fecha frenados. Y las recomendaciones que las mismas iniciativas realizaban a otros proyectos tenían que ver con estrechar el vínculo con la comunidad. O sea, son ellos los que saben lo que se está viviendo y los que determinan en última instancia la relevancia y la pertinencia de los proyectos. Entonces, el llamado a estrechar ese vínculo era la tarea inmediata. Eso se dificultaba en ciertos casos que las comunidades, por ejemplo, de sectores rurales, en otras regiones, fuera de la metropolitana, generaban la dificultad de que ellos no se podían conectar a modalidad online. Entonces, establecía eso, por ejemplo, otro tipo de necesidades. Entonces, la flexibilización de los proyectos, desde saber que lo que estaba planificado no se va a realizar, y a nivel central también dar la alternativa, en el caso, por ejemplo, de los fondos concursables, para poder dar más plazo. Bueno, la recomendación del paso a las herramientas digitales y la postergación que ya les estaba comentando, que ahí había una discusión interesante en las respuestas de que decían algunos que, bueno, vamos a postergar hasta que esto pase, no importa, nos guardamos y lo hacemos en otro momento, pero otros decían que, claro, que no va a existir un momento de normalidad posterior a esta emergencia. O sea, eso se decía en abril y ahora ya en junio sabemos que eso, con mayor razón, eso no va a pasar. Entonces, había también este tema de que había una esperanza de un momento en que sí se pudiera aplicar lo que ya estaba planificado. Por otro lado, el llamado a conocer experiencia de otras iniciativas de educación a distancia y también el ojo en el tema de la seguridad digital, o sea, como uno también, el resguardo físico de trabajar virtualmente también exige otro tipo de medidas en términos de seguridad digital. A mano izquierda hay un ejemplo de una iniciativa y también de lo exigente que es esta adaptación al modelo digital, o sea, de tener que cambiar los procedimientos, hacerlo con mayor anticipación, contactar a las comunidades, generar herramientas
para que los académicos puedan hacer una transición a esta modalidad online, es demasiado exigente, y eso se ve en los casos en los 120 casos que estábamos revisando. Y cómo nosotros respondimos a esa consulta, los resultados de esa consulta, fue generar un espacio de encuentro de la comunidad universitaria. Participaron más de 140 personas, cerca de 160, que realizamos una actividad a principios de junio, hace muy poco, que estaba llamado a compartir experiencias. Nosotros invitamos a gente que contestó esta consulta y que se había demostrado como una iniciativa innovadora en cómo dar respuesta a este conflicto. Iniciativas de un fondo Valentín Letelier, que es como parecido al fondo de la BIME, de la USACH, y experiencias nuevas que habían surgido, por ejemplo, la campaña En Casa ¿Qué pasa? Del Departamento de Neurociencia, y también una experiencia de la Facultad de Economía y Negocio que había sido exitosa al mantener una iniciativa de aprendizaje vinculado con el medio, aprendizaje de servicios, ¿cierto? Como ese tipo de metodología. Y como desafío, nosotros consideramos que desde los niveles centrales y la universidad debería estar promoviendo espacios para compartir estas experiencias. O sea, acá, y lo hemos visto en las presentaciones, nadie tiene una respuesta certera de cómo se responde a este tiempo de crisis. Pero sí generar espacio va a ser el que permita que los actores que están impulsando estas iniciativas puedan ir mejorando sus respuestas. Entonces, poder ofrecer espacios de colaboración entre proyectos, capacitaciones, porque, por ejemplo, la pregunta que planteaba Diego de cómo a través de la virtualización no caemos o no retrocedemos a una extensión más ligada a la difusión, puede ser respondida a través de capacitaciones en términos de metodología participativa a través de medio digital. O sea, cómo podemos brindar herramientas pertinentes para el traspaso, la transición. Estamos pensando hacer un repositorio de herramientas. De hecho, está en nuestro correo la presentación, si que ustedes quieren compartir sus herramientas con nosotros, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Existen redes de public engagement o iniciativas que están generando repositorios, pero sería bueno tener uno a nivel nacional. Nosotros, al menos de parte de la Universidad de Chile, estamos intentando compartir esas herramientas. La adaptación de los fondos concursables, como bien expresada la USACH, y sobre todo el trabajo en red. Nosotros desde el nivel central y este último año sabemos que la extensión no solamente recae desde las vicerrectorías, sino que son los mismos académicos o académicas que están desarrollando esto, y la implementación de estas iniciativas que vamos a hacer ahora pronto, las vamos a ejecutar y las vamos a diseñar junto con la red de direcciones de extensión, que son los representantes de cada facultad que participan de esta especie de consejo que funciona con la vicerrectoría. Nuestra intención de hoy día era poder compartir estos hallazgos iniciales de la consulta, poniendo el énfasis en los nudos críticos que van apareciendo, también para tener su feedback, para ver si que ustedes están realizando iniciativas similares y poder entregar mejores herramientas a nuestros académicos, académicas, estudiantes y funcionarias de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy interesante los resultados de la encuesta. Ahora los dejo con Jimena Rodríguez. Jimena. Hola, Gonzalo, ¿me escucha? Hola. Sí, ¿cómo estás? Voy a compartir pantalla. Jimena es directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo Higgins, así que los dejo con ella su presentación sobre el caso. ¿Se ve, cierto? Programa colaborativo de recuperación alimentaria. Súper. Hola, esperando que se encuentren bien en sus casas, junto a su familia. Como ya me presentó Gonzalo, Jimena Rodríguez Payeres, directora de la Escuela de Nutrición de la UBO. Y lo que voy a presentar es cómo ha sido nuestra experiencia con uno de nuestros programas colaborativos, que es Recuperación Alimentaria. Y como bien han dicho en las dos presentaciones anteriores, programa colaborativo se denomina así en la universidad, pero es vinculación con el medio, es este trabajo bidireccional. Entonces, este es uno de los dos programas con lo que cuenta la universidad, la escuela. ¿Cómo nace? Nace principalmente datos de la FAO del desperdicio que hay
y cuando hay las pérdidas y desperdicios, obviamente aquí si ven, está dado por el continente, y los distintos colores es dado por el consumo, ¿ya? Cuando yo ya compro y boto esa fruta, esa verdura a la basura, y por ejemplo América y Oceanía tiene la mayor pérdida, el mayor desperdicio, cuando es ya en consumo de una familia, de una persona. Otros datos también interesantes de la FAO es aquí, en donde que también nos dice, lo que más se pierde son frutas y hortalizas. Y esta pérdida, como ven aquí, de varios alimentos, pero haciendo hincapié en frutas y hortalizas, porque a partir de esto nace nuestro programa colaborativo, es que en general al año en países como en continentes como Europa, América del Norte, se pierde alrededor de 300 kilos de alimento por persona al año, lo que va generando una pérdida también a nivel de dinero, de millones, pero por otro lado también sumamente importante de disminución de los recursos naturales, agua, energía, tierra, suelo. Entonces no solamente impacta a nivel del bolsillo, sino que también impacta a nivel importante de la naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Lo Valledor, que es el mercado más grande que hay en Santiago, el que entrega el mayor aporte de frutas, verduras, ¿qué le ocurría? Ellos generan anualmente pérdidas de residuos orgánicos, enfocándonos en frutas y verduras, de alrededor de 18.000 toneladas al año. Y aquí, como bien dice, para llevarlo a qué significa a 9 canchas de fútbol con 1 metro de altura, ¿ya? Por lo tanto, frente a esa pérdida que se hace anual, ¿qué se hace? Entonces, en el 2016 se crea la Fundación de Banco de Alimentos de Lo Valledor, que lo que ellos tienen como objetivo es recuperar, ¿qué cosa? Las frutas y las verduras que no se pueden comercializar, pero sí que están aptas para el consumo humano. ¿Y qué hacen con estas frutas y verduras? Bueno, las distribuyen entre 50 fundaciones de alrededor de 26.000, 28.000 personas vulnerables. Entonces, en el fondo, recogen esas frutas y verduras que están aptas para el consumo y le entregan a estas fundaciones, ¿ya? Sin embargo, a pesar, se me movió ahí un poco el... Espérenme un... Ah. Espérame, voy a detener para compartir de nuevo. Sin embargo, aún, ¿qué va quedando? Este 82% de residuos orgánicos que se van a un vertedero y que equivale a 14, casi 15.000 toneladas. Por lo tanto, como bien se ha hablado en la vinculación, es esta ayuda continua, este trabajo bidireccional que yo siempre me gusta entre la universidad, sea cual sea, y una población, un grupo objetivo que tenga alguna necesidad. Entonces, de ahí nace de la Escuela de Nutrición el programa que es promover la recuperación alimentaria, principalmente haciendo foco en qué, en las fundaciones, ya que estas fundaciones es importante mencionar que de estas 26.000, 28.000 personas, el público objetivo son niños, son adultos mayores, personas de escasos recursos y que a nivel de necesidades nutricionales no han sido atendidas tanto por las fundaciones, obviamente por un nivel de falta de dinero, de recursos, y por otro lado tampoco han sido atendidos a nivel del sistema público. Entonces hay una necesidad de esta nutrición, no solo de lo que comen, sino que también cómo es la composición, por ejemplo, corporal de estas personas. Entonces, este programa colaborativo, que es la promoción, tiene 3 focos,
El primero era hacer acá el diagnóstico de la planta física de estas fundaciones, cómo conservaban los alimentos, cómo manipulaban, cómo preparan, haciendo obviamente también foco en cómo utilizan estas frutas y verduras que el Banco de Alimentos de Los Valledor les entrega. El segundo foco era, ok, a partir de este diagnóstico que vamos a hacer las capacitaciones en manipulación de alimentos, en métodos de conservación, porque también es importante que las personas que están a cargo de preparar los alimentos en estas fundaciones no tienen mayores conocimientos respecto a manipulación e higiene de los alimentos. Y un tercer foco es capacitar tanto a los encargados de las preparaciones de los alimentos como a los mismos niños, adultos mayores, adultos que viven en estas fundaciones respecto a la alimentación saludable y cómo también ellos darle sentido al por qué deben consumir estas frutas y estas verduras. Y aquí cómo evaluamos, cómo vemos que se está implementando nuestro programa colaborativo es a través de un sistema de software en donde vamos ingresando todo. Quizás no van a ver muy grande las letras, pero lo que me interesa mostrar es que aquí cualquier persona de la universidad, o sea, no todos, desde el rector, por ejemplo, el vicerrector, los vicerrectores tienen acceso a ver lo que está haciendo cada escuela. Y aquí, dado, como les comenté, estos tres focos, es que tenemos nuestros tres objetivos de este programa. Y estos tres objetivos, ¿cómo son evaluados? A través de sus indicadores, con el mecanismo de verificación y los resultados que yo espero. Es así como uno va haciendo el reporte y va haciendo el seguimiento. Ahora, en este programa colaborativo de recuperación, por un lado es importante los estudiantes. Y aquí es donde nos basamos más en un aprendizaje y servicio, y estos estudiantes parten o cómo participan, van primero, se selecciona la asignatura. La asignatura es la que nos determina finalmente cuál es la que va a trabajar en este programa colaborativo. Entonces aquí, por ejemplo, asignatura Control e Higiene del año pasado y en este semestre con Planificación Alimentaria y Técnicas Dietéticas y Promoción de Salud, en donde la participación del estudiante es obligatoria, ¿ya? Como les comentaba aquí, nosotros en este ejemplo, por ejemplo, esta asignatura Control e Higiene, que es parte de la asignatura que está enmarcada en este programa colaborativo, cómo designamos a través del perfil de egreso, que esta asignatura tributa al perfil de egreso y por lo tanto, de acuerdo a los objetivos de este programa, van en relación con la manipulación de los alimentos y la higiene, por lo tanto, los contenidos que se pasan en esta asignatura se llevan al terreno en este programa colaborativo. Y aquí cuando yo digo que es obligatorio, es porque está enmarcado en evaluaciones al estudiante. Aquí, por ejemplo, podemos ver una pauta de cotejo cuando el alumno tenía que ir a terreno, hacer, como les dije, este primer foco, que era la descripción de la planta física, la manipulación. Y aquí, por ejemplo, les di como referencia la distribución aquí de los alumnos a las distintas fundaciones, ¿ya? Y aquí cómo hemos trabajado, y aquí también les voy a contar la experiencia que hemos tenido con los cambios dada la situación. Un objetivo era describir estas buenas prácticas, lo hicimos el año pasado, se les dejó a las fundaciones el diagnóstico con los resultados, y aquí, por ejemplo, en una de estas fundaciones, es el ejemplo de cómo se da. Esta fundación obtuvo 34 puntos en este cuestionario que se le aplica, y el máximo es de 76. Por lo tanto, tiene un porcentaje del 45 y en eso es lo que entramos a apoyar con las asignaturas. El segundo objetivo era aumentar el conocimiento respecto a conservación y manipulación, y ahí, ¿cómo lo trabajamos este semestre? En particular, creamos las cápsulas, cada alumno de la asignatura creó las cápsulas, esas cápsulas fueron editadas por Comunicaciones de la universidad y se encuentran en la plataforma de YouTube y desde ahí fueron enviadas a las fundaciones para que las vayan revisando. Entonces, de esa manera estamos trabajando en tiempos de pandemia. Y el objetivo 3, que era capacitar en alimentación saludable, se hizo un Cardex, que está ahí, que fue el primer recetario. En el fondo que este recetario, el fin era incorporar estas frutas
y verduras desde otra manera, no solamente crudas, sino como tortillas, budines de verduras, por ejemplo. Y respecto a las sesiones educativas, las teníamos programadas como sesiones presenciales, pero también las cambiamos aquí a las cápsulas por YouTube, en donde los estudiantes, a partir de las frutas y las verduras, elaboraron estas cápsulas y que también fueron enviadas. Entonces, otra forma también de cómo se evalúa es que al finalizar cada semestre al estudiante se le aplica una encuesta para ver cuál fue el aporte del programa colaborativo. Y aquí vemos algunas preguntas en donde lo que se les comenta es, por ejemplo, cuál fue para él la participación. Ahí podemos ver aquí, me permitió acercarme a la realidad social, pude practicar lo aprendido en clase. Y también otra cosa interesante que tiene la encuesta es que evalúa al docente. Por ejemplo, si responde dudas, si desarrolló de manera adecuada las actividades. Y ya para ir terminando, las proyecciones futuras, más que nada a nivel de lo que es la pandemia, obviamente va a reducir el crecimiento económico, y eso, sin más vuelta, se ha estimado que va a aumentar el hambre, podría aumentar, o la privación de alimentos nutritivos. Y aquí nuevamente volvemos a las frutas y las verduras, que sabemos que son alimentos nutritivos, por lo tanto, este programa tiene todavía mucha más cabida, y ahí lo que hemos tratado de hacer con el otro programa que tenemos de la escuela es que tanto las consultas nutricionales y las sesiones educativas las estamos haciendo de manera videollamada, y han resultado bastante bien. Entonces ya para un segundo semestre, además de las cápsulas, vamos a tener las gráficas para dejarlas a los encargados de las fundaciones, y también ya las consultas y las sesiones. Bueno, gracias por escuchar, y al equipo, a los que comenzaron esto el año pasado, a Flor, a Fancy, a Armando, a los docentes Mauri, la Caro, los estudiantes, que sin duda son parte importante del equipo, y que estos proyectos en general no son de una sola persona, sino que es todo un equipo por detrás. Así que agradezco el tiempo. Bueno, muchas gracias, Jimena. Gracias a Diego y Matías también. Tenemos muchas preguntas. Voy a partir por una pregunta general. Hay muchas felicitaciones para todos también, los tres expositores. Voy a partir con una pregunta general que de alguna forma aplica a los tres, y de ahí vamos a ir a preguntas particulares para cada uno. Y la pregunta general que nos hace José es: ¿cómo visualizan la bidireccionalidad de esta actividad en los tiempos de pandemia? Un tema que estuvo presente, creo, tanto lo que nos contó Matías, Diego y Jimena, pero agrega además la medición del impacto, y creo que ahí hay un tema interesante para conversar, porque pues, de alguna manera, los mecanismos más usuales de medición de impacto puede que no funcionen del todo en este contexto, y qué están haciendo sus instituciones o cómo lo piensan abordar. Les abro la palabra a Matías, Diego y Jimena, si es que quieren comentar sobre esto. Sí. No, respecto al tema de la bidireccionalidad y cómo se ve a futuro, o sea, la bidireccionalidad es como un término que se dice mucho, pero aglutina mucha diversidad como de prácticas. Gente que simula cómo hacer cosas participativas, gente que involucra a las comunidades durante todo el proceso, en el diseño, en la implementación, en las evaluaciones, gente que reconoce los saberes de la comunidad para poder generar resultados colectivos. O sea, hay como una escalera de bidireccionalidad y como varias formas de hacerlo. Y nosotros entendemos la bidireccionalidad dentro de nuestra política de vinculación con el medio como una meta, o sea, como un principio, que las iniciativas deben seguir, pero puede ser la pandemia, puede ser la falta de tiempo, la falta de cultura de participación, etcétera, como muchas barreras sociales que impiden una bidireccionalidad al 100%. Entonces la tarea, el desafío es como siempre intentar alcanzar esa bidireccionalidad.
hoy día como que no podemos negar el contexto de pandemia y el contexto de distanciamiento físico. Entonces, como pensar que se va a replicar como un escenario ideal de bidireccionalidad, eso no es posible. Pero sí, en la lógica de ir buscando cada vez mayor bidireccionalidad, existe una forma de entender la bidireccionalidad que es la co-construcción de la iniciativa. O sea, que este llamado que hacían los proyectos, en el caso de la Universidad de Chile, de contactar a la comunidad para hacer ajustes a los proyectos, para ver qué proyecto es necesario hoy día, es un piso base para una bidireccionalidad, que es como poder construir e identificar necesidades de la comunidad para el diseño de proyectos. Esa es una cosa que el distanciamiento físico no impide, y que debería ser un piso mínimo. Después los espacios, si es que va a ser, por ejemplo, una campaña digital o van a ser talleres, y ahí va a variar según el tipo de proyecto, qué tanto participación va a poder tener la comunidad al momento de involucrarse. Es como va a depender de eso, pero debería haber ese tipo de pisos mínimos, sobre todo en este contexto que no puede pasar que un proyecto que se venía haciendo antes se sigue considerando relevante sin escuchar qué es lo que está pasando en los territorios. Y por último, y la parte de la evaluación de impacto, ese es un temón y nosotros en la universidad estamos haciendo un proyecto de construcción de sistema de información y datos para poder llegar a la totalidad de iniciativas que realiza la universidad, poder tener al menos un registro para pasar a futuro a hacer evaluaciones de los resultados y cómo eso va pasando. Ahí también el diálogo con la comunidad, yo creo que es una cosa que se olvida mucho. O sea, cómo porque, por ejemplo, en el caso de iniciativas donde participan estudiantes, se dice mucho como el estudiante dice, yo aprendí mucho más de lo que pude dar. Y eso es algo como que en términos de la pedagógico es muy valioso, pero en términos de la comunidad puede ser que se hayan roto expectativas, que se hayan eh, no cumplido con ciertos objetivos del proyecto, y eso es algo que la misma comunidad tiene que poder decir y plantear. Entonces, la generación de consulta a la comunidad respecto a si que se cumplieron esos objetivos de fondo del proyecto, es también una forma en la cual en este contexto debería desarrollarse. No sé si Diego y Jimena quieren agregar algo. Jimena, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. En esta bidireccionalidad que va la Hugo es que están enmarcados cada programa. Aquí solo hablé el de recuperación alimentaria, pero tenemos un segundo programa que es el de clínica nutricional, y estos van enmarcados en asignaturas del primer y segundo semestre. Y la generación de por qué nacen ciertas actividades de estos programas por las necesidades que nuestros grupos objetivos, que la comunidad nos indica. Entonces, no son impuestos por nosotros, nacen de ellos, y a partir de nuestras asignaturas vemos si podemos cubrir o no esa necesidad. Y por otro lado, para medir el mecanismo o medir el impacto, en uno, que es en estos programas, evaluar a nivel de ingesta con cuestionario, como el antes de todas estas sesiones educativas, y luego tenemos que medir el después. Pero obviamente va a ser más que nada a nivel de ingesta, a nivel de conocimiento, no de evaluación antropométrica por lo complejo que está ahora, pero sí buscamos esa herramienta del antes y el después de la encuesta alimentaria y buscar de esta manera el impacto. También otra cosa importante, no solamente yo ahí presenté los cuestionarios o la opinión que tiene el estudiante, sino que también ese cuestionario lo responde el docente de la asignatura, lo responde el beneficiario y lo responde la contraparte. Entonces, una vez finalizado cada semestre el programa, yo me reúno con el docente en la contraparte para ver finalmente qué modificaciones o qué cosas hay que ir mejorando para el próximo semestre, y esto también es una mejora continua. Eso. Diego, agregar algo. También tengo muchas preguntas específicas del fondo, pero... Primero, bueno, agradezco la pregunta, yo creo que está súper buena, sintetiza como dos grandes como desafíos que hay que abordar y conversar respecto a la dirección, a la vinculación con el medio y la extensión.
Respecto a la bidireccionalidad, claro, muy en línea de lo que planteó recién desde la Universidad de Chile del Matías, nosotros lo vemos como un horizonte, en un principio las relaciones avanzan hacia allá, pero claro, al principio la relación con los diferentes actores del medio tienen dinámicas que son volátiles, se mueven, se transforman, etcétera, etcétera, y según el nivel de confianza y vaya avanzando el nivel de confianza y profundizando ese nivel de confianza, vamos a llegar a relaciones cada vez más horizontales. Claro, hay carreras, hay saberes que pueden aterrizar de mejor forma, que tienen mejores habilidades y otros saberes para poder llegar como, no sé, investigación participativa, etcétera, tienen otras herramientas para poder abordar la relación. Pero claro, lo vemos como que es un proceso que hay que ir recorriendo para llegar hacia esa relación más bidireccional o multidireccional, horizontal, etc. Respecto a la evaluación, comentar dos cositas. Primero, bueno, nosotros lo que hacemos, tenemos un sistema de registro de aprendizaje institucional donde se registran todas las actividades de vinculación con el medio de extensión, no solo las que se desarrollan a través del Fondo de Vinculación con el Medio, sino los profesores, las profesoras, los investigadores, investigadoras, funcionarios y funcionarios también, estudiantes, reportan su iniciativa, cómo lo están haciendo, de dónde sacan el financiamiento, quiénes participan, cuántos son los actores participantes, cuántos individuos tiene cada actor, entendiendo el actor como una colectividad y no un individuo o una sujeta. Entonces es el primer elemento, como más que de evaluaciones, de medición, nosotros para saber qué está pasando, en términos generales. Y por otro lado, a nivel de evaluación, todos los ya hablando del Fondo de Vinculación con el Medio, todos los proyectos pasan por dos niveles de evaluación. El primer nivel de evaluación es una autoevaluación que hacen los proyectos y que esa nosotros la supervisamos, que son evaluación principalmente de proceso y de satisfacción. El de proceso es cómo se desarrolló la vinculación con el medio, cuánto instrumento hizo. Hay un nivel de indicadores muy cuantitativo, cuánta gente participó, el listado de participantes, etcétera, etcétera, con el fin también de respaldar los recursos, etcétera. Y por otro lado, a nivel ya de evaluación, nosotros creemos que hablar de evaluación de impacto, si bien la ley lo plantea, genera muchas confusiones porque el impacto en realidad es más una metodología, el tipo de evaluación de impacto. Nosotros creemos que hay que hacer una diferenciación porque también no hay que entender que la evaluación de los proyectos de vinculación con el medio, la iniciativa de vinculación con el medio se deben evaluar igual como a las políticas sociales. Creemos que es más bien una actividad académica que genera conocimiento, la vinculación y la extensión. Es para eso que la medición de impacto o el efecto o la contribución tiene que ser con una metodología adecuada para cada tipo de iniciativa. Lo que nosotros hacemos hoy día de todos los proyectos, y de hecho ahora estamos en proceso de evaluación, ya que el impacto se ve reflejado luego del cierre del proyecto. Nosotros recién estamos evaluando proyectos que se cerraron al principio del 2019 y durante la mitad del 2019 hacemos un muestreo de todos los proyectos y comenzamos a evaluar, y principalmente a través estamos en ese proceso ahora, que entrar a entrevistar a los actores del medio, investigación-acción, sistematización de experiencia. Esas son las herramientas que nosotros utilizamos para esto. Esta información ahora está en desarrollo, se va a ver reflejada en el sitio web de la Vicerrectoría en algunos meses más, así que no podría presentar resultados todavía de evaluación, pero esas son las herramientas que nosotros utilizamos para poder medir esos elementos. Y Diego, habían varias preguntas específicas con respecto al fondo, te las comparto rápidamente. Lo primero era de dónde provenía el financiamiento, los 230 y algo millones que nos mencionaste. ¿Cómo son los tiempos de ejecución, los montos máximos de financiamiento? Y una que a mí en lo personal me pareció muy interesante era cómo trabaja en el caso de aquellos proyectos que tienen una dimensión más de largo plazo y que no, por lo tanto, no necesariamente su implementación efectiva no depende del fondo de un año, sino que requiere amarrar financiamiento por varios años. Ya. Sí, mira, el fondo, bueno, gracias por la pregunta también, súper interesante. Somos una universidad pública, una universidad que tampoco tenemos recursos ilimitados. Lo que nosotros utilizamos hemos utilizado dos fuentes.
presupuesto central de la universidad y a través de proyectos MESESUB se ha podido financiar algunas cosas, pero hemos ido avanzando hacia financiación total a través de presupuesto centralizado de la universidad, que de hecho las actividades del 2020 vienen de ahí. Si me apoyas con las otras preguntas, Otra era el financiamiento máximo que recibe un proyecto y cómo trabaja en el financiamiento de aquellos proyectos que son más programáticos, más de largo plazo. Ya. Existen dos líneas de financiamiento. La primera línea es una línea regular, que son proyectos de un año, que es para construir relaciones nuevas. Esas relaciones nuevas no tienen ninguna trayectoria hacia atrás, no hay ningún tipo de relación anterior con los proyectos, pero para poder presentarse el proyecto tiene que tener un respaldo y un compromiso por escrito y firmado de la organización, de la empresa, la institución, etc. Y esos proyectos pueden acceder hasta un máximo de 3 millones de pesos durante un año. Esos proyectos tienen que se eligen una sola del área: comunicación, docencia, investigación o servicio. Y la otra línea de financiamiento es de consolidación de relaciones anteriores. Entonces, los proyectos que postulan esa línea tienen que presentar la trayectoria de lo que han venido realizando en conjunto con el actor, y esos proyectos son de ejecución de 2 años y tienen un monto máximo de 8 millones de pesos durante los 2 años. 4 y 4, más fácil de entender. Y hay proyectos también de programas que postulan que no sé, hay un torneo de matemáticas que se hace con colegios, por ejemplo, que se ha hecho tradicionalmente en la universidad, tendrá 15 años, ya más formalizado, pero aún así tenía actividades anteriores a este plazo que planteo, y hay ciertas actividades que ellos financian y han postulado al fondo de vinculación con medio y sí son exitosas, pero no es que nosotros financiemos el quehacer de ese programa, sino que, por ejemplo, alguna escuelita de verano aparte, que tiene una perspectiva también más bidireccional. Así es como participan en ese programa. Participan en programas de física, etcétera, de esa forma. Eso. Gracias, Diego. Para Jimena, había muchas felicitaciones acá en el chat por el programa. Y 2 preguntas. La primera, creo que ya las respondiste un poco, cómo medían la satisfacción tanto de estudiantes como de usuarios. Y la segunda era cómo se recibe el financiamiento de este programa, cómo se financia, y cómo se generan las relaciones de contacto, si estas son relaciones que generan los propios estudiantes o se hace a nivel institucional. El financiamiento, con esa pregunta, sí, no en mi presupuesto, en el presupuesto de la escuela hay una glosa que es de vinculación con el medio, y ahí yo tengo fondos para estas actividades, por ejemplo, el pago de material educativo, el pago de la impresión de los CARDEX, que son los recetarios, el apoyo de otros nutricionistas, que eso es más o menos el traslado también, que se apoya con eso. Con el tema del que si lo hace el alumno o la institución, no, es más a nivel de institución. Nosotros en el fondo le damos al alumno, ok, vamos a trabajar en esta institución o con esta contraparte, y ellos van, o sea, ellos no tienen que buscar la contraparte o el beneficiario, eso es de la universidad y de la escuela. Y con la otra pregunta que era la primera que me hiciste, Gonzalo, que era cómo se evalúa. Con la encuesta, sí, en esta encuesta tenemos lo cuantitativo que aplicamos una vez que termine el semestre, en verdad, antes que termine, para que no se nos vaya el alumno, principalmente. Entonces, se aplica en julio, y ahí el alumno lo hace de manera obligatoria, tiene que contestar entonces el docente o yo tengo que estar en verdad insistiendo al alumno, responda, hasta que lo saco por cansancio y responde. Y por otro lado, los docentes que participan de estas asignaturas también responden los beneficiarios y responden las contrapartes. Entonces, con todo ese insumo, luego se hace focus group con los estudiantes y con los beneficiarios, y ahí obtenemos información cualitativa, y en paralelo también yo me reúno con beneficiarios y contraparte para también saber la opinión y qué cosas a mejorar, porque también esto nos ayuda al perfil de egreso finalmente. Bueno, creo que ya estamos un poco pasados de tiempo. Muchas gracias a Diego, Matías, Jimena por las excelentes presentaciones. Gracias a todos los que estuvieron presentes durante esta hora de conversación. Ha sido súper interesante conocer la experiencia en distintos ámbitos, desde lo más general a lo más específico, en distintos tipos de instituciones. Gracias a todos
preguntaron. Y también agradecer a Nicolás Peralta, que nos estuvo acompañando en la parte técnica. Todo funcionó muy bien, así que muchas gracias por eso. Gracias nuevamente a los organizadores por dar esta oportunidad de contar. Y les pido finalmente que le demos un aplauso a todos los expositores. Ahí sacamos una foto final para agradecer a los 3 expositores. Los invito obviamente a seguir en el próximo bloque. Los programas están disponibles online. Hay múltiples experiencias para compartir. Así que muchas gracias a todos y nos vemos, ojalá en el futuro, en alguna actividad sea presencial. Esperemos que todos, y obviamente esperar que todos estén y sus familias bien en este momento tan difícil. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias chao. por el tiempo. Chao. Chao, gracias Gonzalo. Chao. Chao, chao. Chao, Gonzalo, gracias.